Los niños pueden pasar a su clase con maestra Milka, la pastora. Maestra Carla, perdóname, que es la que nos va a dar. Gloria a Dios, qué bendición. Así que, y nosotros hermanos, preparándonos para recibir la palabra. ¿Cuántos están listos hoy? ¿Cuántos se gozaron la semana pasada con la palabra de la pastora, hermano? Una de las cosas que la pastora hablaba la semana pasada, yo tomé nota, hermano, porque ella me pregunta, ¿tomaste nota? Y una de las cosas que ella hablaba, ¿verdad?, era sobre la importancia de soltar las cosas que ya no necesitamos, hermano. ¿Cuántos lograron soltar cosas que ya usted no necesita en esta semana? Que son pesadas, que nos pasamos guardando cosas y nos pasamos... voy a mover esto para acá para que me puedan ver con mejor claridad. Nos pasamos guardando cosas que, ay no, porque es que esto me lo regaló fulanito, es que esto tiene tanto valor. Entonces seguimos cargándonos con cosas que Dios nos quiere que podamos soltar. A veces son cosas que nos recuerdan, cosas negativas de nuestra vida, personas. Hermano, despójese. Como decía la pastora, quítese ese peso. No todo lo que pesa es pecado. Fíjate que la palabra dice, y todo peso y pecado. Hay cosas que son pecados que nos van a pesar y tenemos que salir de ellas. Pero hay peso que no es pecado, hermano, que simplemente lo estamos cargando y es innecesario. Y hoy, ¿verdad?, ese domingo el Señor nos decía la importancia de soltar. Otra de las cosas que la pastora hablaba era que no podíamos pelear a la manera del mundo. El mundo tira la espada y la tentación va a ser usted sacar la espada también y empezar a cortar. Me acuerdo a Jesús, que es nuestro modelo. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Marcos mientras forcejeaban en el Getsemaní? Porque se iban a llevar arrestado a Jesús. Fíjate que Jesús no sacó la espada, sacó sus manos sanadoras. Y a veces Dios nos está enseñando a nosotros a pelear a la manera de Dios y no a la manera nuestra. A la manera de nosotros, el que nos tiró la espada, allí nosotros queremos sacar la espada también y cortar. Pero de esa manera no va a haber sanidad ni para usted ni para el que está hiriendo. Y nosotros queremos aprender a la manera de Dios. A tu manera, Dios, y no a la mía. Da resultados. Le resultó a David. David no sacó ninguna espada contra Goliat. Él usó lo que tenía. La experiencia que había adquirido mientras estaba en los pastos matando leones y osos con su lanza. Eso fue lo que usó. Él usó su tiempo de relación con el Señor. Se capacitó en esos tiempos donde nadie lo veía para que cuando se enfrentara a estos gigantes, hermanos, y nos vamos a enfrentar a gigantes que van a aparecer en nuestro camino, pudieran caer, pero no con nuestra fuerza, sino obviamente por la fuerza del Señor. Fíjate que Él le dice, ¿quién eres tú que te atreves a amenazar y amedrantar al Dios de los escuadrones de Israel? Él no dijo, ¿quién te atreves tú a amenazarme a mí? Sino Él comparó al gigante, lo comparó no con Él, sino lo comparó con su Dios. Hermano, y tenemos un Dios grande. Necesitamos pelear a la manera de Él. Y hoy vamos a aprender sobre eso. ¿Cuántos quieren aprender sobre eso, hermano? Y hoy le hemos titulado esta enseñanza a tu manera, Dios, y no a la mía. Y hay un refrán bien común, hermanos, que dice, a la manera, dice, hay varias formas de hacer las cosas. Y a lo mejor usted lo ha usado. Estos son refranes a veces hasta del mundo, ¿verdad? Dice, hay 3 maneras de hacer las cosas. La buena, la mala y la mía o la tuya, ¿verdad? Y siempre elegimos pues la de nosotros. Pero hoy vamos a aprender que hay una manera correcta de pelear nuestras batallas y es a la manera de Dios. No es a nuestra opinión, no es como yo pienso, como yo creo, sino cómo nos enseña la palabra a pelear nuestras batallas. Es evidente que hay una batalla y es evidente que estamos en guerra espiritual. Pero nuestras armas no son armas carnales, sino dice la Biblia que son armas espirituales. Entonces necesitamos descubrir cuáles son esas armas espirituales que necesitamos utilizar para poder vencer nuestras batallas. Y tal vez tú ves tu batalla se figura en una situación familiar, tal vez en una situación de pareja, tal vez en una situación financiera,
Tal vez hay algo que te está incomodando en tu pensamiento con lo cual llevas luchando por tanto tiempo y eso es lo que tú ves físico. Y yo quiero que entiendas que Dios hoy te va a dar herramientas espirituales para vencer eso que físicamente te está atormentando o que te está incomodando. Ir en contra de eso con una espada no va a resolver el problema. Herir al que te hirió porque me hiciste mal y hacer lo mismo no va a resolver el problema. Tal vez criticar o maldecir o quejarte tampoco lo va a hacer. Esa es a la manera del mundo. Necesitamos otras estrategias, hermano. Y esas son las estrategias que vamos a compartir. La palabra en 2 de Samuel 6:3, quiero que lo vayan buscando, hermanos, para que lo tengan a la mano. Pero 2 de Samuel 6:3, y es el primer punto que les quiero traer, es a la manera de Dios y no a la mía. Cuenta la historia de David. Y quiero que la pongas ahí, lo puedas marcar en tu celular porque vamos a visitarla ya mismo. La palabra dice en el libro de Números 7:9, nos cuenta cuál fue la instrucción que Dios a través de Moisés le dio al pueblo para llevar la presencia de Dios al templo. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando que la presencia de Dios se llevaba en una cosa que se llamaba el arca del pacto. Y ese arca del pacto era una cosa hermosa en oro, que era para colocarla dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo donde se iba a llevar la adoración por el sumo sacerdote. Eso representaba la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan tener la presencia del Señor, hermano? Ellos anhelaban tener la presencia del Señor. Y Moisés le había dado unas instrucciones al pueblo de cómo llevar esa arca del pacto al lugar a su destino final. Y el Antiguo Testamento, hermano, es una batalla. Cuando usted ve la historia de David y Saúl, yo le voy a resumir la batalla, una de las razones por las cuales los diferencia uno del otro. Saúl nunca se ocupó de buscar el arca del pacto para llevarla al templo. Saúl no le interesaba la presencia de Dios, no buscaba llevar la presencia de Dios al templo. Él se enfocó en su ego, en su persona y olvidó hacer las cosas a la manera de Dios, sino que él tenía una forma de hacer las cosas. Sin embargo, David, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Porque David, lo primero que hizo cuando llegó al trono, dijo, es tiempo de buscar el arca del pacto. En otras palabras, David dijo, ya se acabó a la manera de Saúl o ya se acabó a la manera mía, yo necesito dirección de Dios. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Y comenzó a buscar el arca del pacto. Lo que pasa es que el arca del pacto la tenían secuestrada los filisteos. Así que David tenía un reto, ¿verdad?, de recuperar esa presencia de Dios y llevarla al templo para que el pueblo pudiera tener dirección hacia dónde iban. Y a eso se dedicó David en su caminar. David hubo días que se le olvidó también hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuánto se nos olvida a nosotros a veces? Y sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, pero se nos olvida. El afán, tal vez obviamente las presiones, la frustración, el no ver el resultado de las cosas, nos desanimamos y entonces decimos, déjame darle una manita aquí o déjame entrar a mi manera. Y el problema es que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, muchas veces el resultado no es el que realmente esperamos. Y David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y en ese tiempo, hermano, la manera en cómo se llevaba el arca, que fue la instrucción, está en Números 7:9, donde dice, pero a los hijos de Coat no les dio. ¿Qué fue lo que no les dio? Si leemos el contexto completo, estaban repartiendo unos carros con unos bueyes. Así que a ellos no le dieron carros con bueyes, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. En otras palabras, la instrucción por parte de Moisés, dirección de Dios, era que iban a llevar la presencia de Dios ¿cómo? En sus hombros. No la iban a poner en ningún lugar, sino que lo iban a llevar en sus hombros. Y así estaba establecido en la palabra. Quiero que ahí entonces vayamos al libro de Samuel, hermano, y veamos que aún David, con la mejor intención de hacer las cosas bien, hermano, porque a veces tener una buena intención no cambia las cosas, hermano.
Y podemos ser buenos y queremos hacer las cosas chéveres. Hermano, una buena intención no es suficiente. Necesitamos la dirección del Señor. Y ese día David se le olvidó leer tal vez su devocional, o se olvidó de la instrucción que había dado Moisés, o ese día usted se levantó virado, como dicen, por el otro lado de la cama y dijo: aquí no me encomiendo a nadie, y usted sigue su día, ¿verdad?, en la suya. Y David tuvo un día también como ese. Y dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca del pacto, vamos a ver, tenía unos querubines a los lados. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿A cuánto le gustan los carros nuevos? Ese olorcito, ¿verdad? Como que uno dice: esto es de Dios, porque huele rico, ¿verdad? Llegas a un lugar y tú dices: no, esta es la presencia de Dios, hermano. David sabía cómo se supone que se llevara la presencia del Señor. Pero su idea, él dijo: bueno, queremos avanzar esto, vamos a hacerlo rapidito, tengo el carro perfecto, aquí lo vamos a montar. Y dice: y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso era un party, hermano. Eso era una fiesta. Y uno diría: aquí está la presencia del Señor, esto está fluyendo, esto es agradable al Señor. Y es que hay veces que podemos estar haciendo cosas en nuestra vida que de momento pensamos que agradan al Señor porque se ven buenas. Pero hoy nosotros vamos a entender que no se trata de hacer lo bueno, sino se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Dios tiene una manera mejor de hacer las cosas. Y esto nos rompe a nuestra mente porque nuestra naturaleza es hacer las cosas a nuestra forma. No, esto se va a acabar, esto lo voy a hacer así, este es de esta manera, y ni consultamos, ni oramos, ni pedimos dirección, y es hacerlo a nuestra forma, y el resultado puede ser catastrófico. Y cuando seguimos leyendo la historia, dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Ahí le escribí cómo se escribe Usa en hebreo. Se lee, recuerden que hebreo leemos de la derecha a izquierda, así que la primera letra es una letra muda que tiene 3 puntitos, eso es una U. Y luego la otra es una Z, se dice es Usa. Lo interesante es que la palabra Usa tiene un significado. Y la palabra Usa significa mis fuerzas, hacer las cosas a mi manera. Fíjate que la Biblia no pone historias por poner, ni pone nombres por poner, sino hay una instrucción, hay algo que Dios quiere revelarnos a nosotros a través de esto. Porque Dios quiere que nos fijemos en nosotros, que miremos hacia adentro. ¿Qué yo puedo entender de esto que yo pueda aplicar en mi vida? No en la de mi vecino, no el que está al lado, sino en mi vida. Y la palabra usar significa en mi fuerza. Yo quiero que entiendas que el desastre que ocurrió con Usa es tipo de cuando hacemos las cosas a nuestra manera. La palabra en hebreo usa las primeras 2 letras, que es un aye y una za, que es como si fuera zum, cuando uno dice zum, esa es la Z en hebreo. Esas 2 palabras solitas se diría uz. Uz significa las fuerzas de Dios. En otras palabras, Usa es la fuerza mía. Uz es la fuerza de Dios. Y entonces hoy Dios nos está hablando a nuestro corazón para que entendamos que Dios quiere que hagamos las cosas a su manera, con sus fuerzas, no con las nuestras. Yo sé que Dios hoy está hablando al corazón de muchos, como lo ha hecho conmigo. Y dice: herida, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy.
Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuántos saben que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios trae bendición no solo a nosotros, sino también nuestra casa? Por eso a veces decimos: no, esto nada más me perjudica a mí. No, hermano, toda decisión que usted toma perjudica su vida y perjudica también la de su familia. Por eso es que no podemos ser arbitrarios al momento de tomar decisiones, y vamos a aprender herramientas de cómo hacerlo a la manera de Dios. Es importante y meritorio que entendemos que así como tú traes bendición a tu casa por tus acciones, también puedes traer maldición por tus acciones. Y hoy queremos traer bendición a nuestra casa, como Dios obviamente así lo manda. Traes unas fotos para que puedan ver cómo era el arca. Ahí era cómo se llevaba. Si se dan cuenta, en la parte de atrás está el carro con el buey, donde la estaban cargando anteriormente. Y finalmente, hermano, pues entendieron que no la podían seguir cargando así. Entonces se la echaron a los hombros. En la próxima foto ven la historia de Usa cuando toca el arca y cae muerto. Porque cuando hacemos las cosas a nuestras fuerzas, hermano, no hay otra, ¿verdad? Es muerte lo que viene a nuestra vida. Hay un gran hombre conocido en la historia, se llamaba Flavio Josefo, hermano. Él escribió un libro que se llama Antigüedades. Y ahí está la referencia. Esto es un historiador, no es un hombre de Dios, no era cristiano, pero es un hombre que escribió la historia. Y dentro de su libro cuenta la historia de un hombre al cual no le dio nombre, porque no sabía el nombre, pero cuenta que este hombre tuvo el arca del pacto en su casa 3 meses y fue enriquecido. Y yo digo: wow, qué hermoso. Porque a través de este hombre historiador se confirma lo que la palabra establecía, ¿verdad? Así que vemos obviamente que cuando yo veo hombres historiadores, por eso cuando estuvimos en el Areópago, viendo, ¿verdad?, el lugar donde Pablo predicó, y allí levantaron una estatua y pusieron: aquí estuvo el apóstol Pablo, que trajo obviamente el evangelio a Grecia y Atenas. Habla de que la historia confirma lo que ya nosotros sabemos por la palabra. Pero Dios quiere aún así confirmarlos para el que no cree, para el que el momento dice: y si no es verdad, pero es que eso solo lo dice la Biblia. No, hermano, hay textos bíblicos que confirman, historiadores que confirman lo que aconteció. Lo que pasa es que conocimiento solamente con información no da revelación. Así que ahí tú puedes tener conocimiento de la historia, pero no te da revelación. Cuando tienes conocimiento y tienes la presencia de Dios en tu vida, entonces eso se traduce. Dios comienza a hablarte a través de la palabra. Y este hombre fue un hombre que documentó fielmente lo que había pasado con este hombre de Obed-edom. La palabra dice en Proverbios 14:12, hermano: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es que hay veces que hay cosas que pudiesen parecernos que estamos caminando bien, pero el resultado es que vamos camino a un precipicio. Y tal vez alguien nos alertó o alguien nos ha dicho, pero nosotros seguimos en la nuestra. Hermano, seamos prudentes y sabios. En estos días hablaba yo con un joven y me contaba, ¿verdad?, sus planes. Y apenas se está graduando y terminó, iba a trabajar y me dice: no, y me voy a ir a vivir con mi novia. Y yo lo escuchaba y yo decía: wow, eso está bonito, que se amen y toda la cuestión. Y yo le decía: eso está bueno, pero yo te quiero decir que hay una forma mejor de hacerlo. Y yo le fui diciendo, ¿verdad?, cómo uno haciendo las cosas a la manera de Dios, en el orden de Dios, trae bendición. Y yo le decía: mira, tú te vas ahora y van a buscar un apartamento que van a gastar un dinero adicional. Tú estás en tu casa todavía con tus papás. Tú lo que tienes son 21 años. Tienes comida, tienes techo. Trabaja, ahorra
prepárate, adquiere y luego tú le propones matrimonio a esa joven que tú amas y eso va a demostrar compromiso tuyo, esfuerzo, va a demostrar que realmente tú quieres algo con esa persona y luego de eso construyen algo juntos. Y él se quedaba así mirándome, ¿verdad? Pero hermano, es que siempre hay una manera, a la manera de Dios. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, trae ¿qué? Bendición. Recuerdo la historia de un gran amigo que estuvo aquí con nosotros y yo soy el padrino de una de sus hijas. Y recuerdo que cuando yo lo conocí a través de otro amigo que yo había invitado a la iglesia. Y él invitó a este amigo que lo encontró en una barra, estaba bailando en medio de una mesa, un revolú, hermano, la historia se las cuento después. La cuestión fue que ese muchacho llega a la iglesia y se convierte y empieza con un hambre de la palabra del Señor y quería conocer del Señor y finalmente se convierte, se quiebra, Dios restaura su vida porque él decía, toda mi vida he hecho las cosas a mi manera. Necesito empezar a hacer las cosas a la manera de alguien diferente a que no sea yo, decía. Así que enséñame, muéstrame. Y con ese corazón manso y humilde, pues comenzó a hacer ¿verdad? A trabajar en su vida. Y es interesante porque aún en los caminos del Señor, él se une con esta pareja y queda embarazado de su primer bebé. Pero él estaba en Cristo, él estaba con esta pasión del Señor y que un bebé y estaba en las cosas de pensar que no iba a tener familia, ahora tiene una mujer que lo ama, tiene un hijo, está trabajando y todo parecía súper bien. Y Dios lo iba bendiciendo, ¿verdad? Poco a poco. Pero recuerdo que una vez él se acercó a donde mí y hablábamos y él me dijo, ¿sabes qué? Tengo algo en mi corazón que no me deja estar tranquilo. Y él me dice, es que yo tuve a esta bebé, pero yo la tuve fuera del matrimonio. Entonces yo amo a mi bebé y yo quiero obviamente que la bendición llegue sobre ella, pero yo sé que lo hice a la manera mía, no a la manera de Dios. Y ese corazón, hermano, imagínate, para que alguien se acerque y te abra el corazón de esa manera. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a entregarle eso al Señor. Y oramos. Y él abrió su corazón y estaba su esposa, porque ya estaban casados. Aún casados, entendían que había algo que era una puerta que se había abierto. Y ellos querían entregarlo al Señor. Hoy en día tienen 4 hijos, hermano. Le sirven al Señor, los 4 aman al Señor con una pasión increíble. Estuvieron aquí con nosotros un tiempo, al principio, cuando se fueron a Estados Unidos. Pero con esto lo que les quiero decir es que siempre hay una manera correcta y es a la manera de Dios. Y trae bendición. Yo se los puedo garantizar. Pero requiere ¿de qué? De obediencia. Requiere de anhelar genuinamente hacer las cosas a la manera de Dios. Requiere aún más escoger no lo bueno, porque era bueno lo que tenía, pero él decidió por lo mejor. Y yo quiero que entiendas que Dios tiene lo mejor para ti. Amén. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y puede parecer bien lo que estás haciendo y estoy en mis negocios, aquí lo otro. Cuidado. Pide al Señor dirección si lo que estás haciendo lo estás haciendo en la dirección del Señor o es en tus propias fuerzas. Pero su fin es camino de muerte. Segunda de Samuel 6:12, mira lo que dice la palabra. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios, de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó ¿con qué? Con alegría al arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Aquí David está teniendo una segunda oportunidad, hermanos. ¿Cuántos le gustan las segundas oportunidades? Amén. Gracias que Dios no solamente te dice, mira, lo hiciste mal, sino te dice, lo hiciste mal, te restauro, te amo, pero tienes una oportunidad de hacerlo mejor. Amén. Y eso es lo que queremos. No se trata de que nos sintamos juzgados o señalados, hermanos, no. Es que hoy queremos ver cuál es la manera de Dios. Porque el mundo tiene sus maneras de hacer las cosas. David tomó de los filisteos el llevar el arca en carro. Los filisteos, que eran los enemigos de Dios, él los vio y dijo, mira, si ellos usan carros para cargar eso y avanzan más, pues yo voy a hacer lo mismo. Pero es que David no entendía que él era un hombre conforme al corazón de Dios y que él no podía hacer las cosas a la manera de los filisteos. Hay veces que el mundo te va a ofrecer caminos cortos y tú dirás, pues por ahí me meto, hago esto, un chanchú, tal vez dinero que no es el correcto. No te prestes.
Dios te va a bendecir de una manera distinta a su manera. No te tienes que ensuciar con eso. Dios te va a honrar por eso, hermano. Porque a la manera de Él trae alegría. Y yo miro esto, David tenía una falsa alegría. Pero cuando se da cuenta y es confrontado con lo que había hecho, se dio cuenta que había una forma correcta de llevar la presencia del Señor. Y eso trajo alegría. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es un indicador y lo vamos a ver al final cuando les comparta algunas recomendaciones. Y es que cuando hay algo que te está dando tristeza, es algo que tienes que evaluar y decir, ¿por qué esto me está dando tristeza? Ahora lo tengo, pensé que esto me iba a resolver mi situación, pero todavía me siento triste, no me siento lleno, no siento... Pues quiero que entiendas que tienes que pedirle al Señor dirección, porque la bendición que Dios te da tiene que traer ¿qué? Alegría a tu vida. Tiene que traer gozo, tiene que traer expectativas, tiene que traer algo nuevo. No puede causar más tristeza. No funciona de esa manera. Primera de Crónicas 15:26. Miren lo que ocurre cuando hacemos las cosas a la manera del Señor. Y ayudando, ¿quién? Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Fíjate que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y ellos llevaban el arca ahora en los hombros, un historiador describe que cargar el arca en los hombros pareciese como si el esfuerzo lo estabas haciendo tú, pero realmente el arca los estaba cargando a ellos. Así que parece insólito, pero es que las maneras de Dios es completamente distinto a la manera de nosotros. Así que llevar el arca era realmente, ¿sabes qué? Es como si ustedes estuviesen flotando y yo estoy sosteniéndolos a ustedes. Eso es la ayuda de Dios. Es cuando se solucionan problemas que usted no vio venir cómo se iban a hacer y se resolvieron y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes qué? Así trabaja Dios con nuestra vida. Y de momento se suelta la provisión financiera, no había empleo, no había economía, no había algo, y de momento llegó una ayuda, hubo enfermedad, de momento ahora me siento sano. Dios hace las cosas de esa manera, pero tiene que estar anticipado por un corazón que está dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios. Y muchas veces detenemos esas bendiciones de Dios para nuestra vida porque estamos nosotros poniendo el arca en el lugar donde no es. La presencia del Señor es para que esté con nosotros, en medio de nosotros. Hoy lo segundo que quiero compartirle, ¿verdad? Es a la manera de Dios, y lo otro es lo mejor por encima de lo bueno. Y me viene a la mente una persona que todos conocemos que se llama Eva. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3. Voy a leer el versículo 6. Ustedes saben la historia. Eva fue tentada por la serpiente, ¿verdad? Que poco a poco la fue como que envolviendo. Y ella dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno, para comer y que era agradable a los ojos. Así que con esto aprendemos que lo mejor debe estar siempre por encima de lo bueno. Siempre me río con mi esposa cuando hablamos con alguien y nos dice, mira, no, te conocí un muchacho y ese muchacho es bien bueno. Ese muchacho es bien bueno. Y yo le digo, bueno, si tú te conformas con que sea bueno, pues perfecto. Pero ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor. Así que no te conformes. No, es bueno, tiene sus cosas, que esto... No. O es bueno o no sirve, ¿verdad? Pero Dios tiene algo mejor. Y yo creo que no nos debemos conformar a lo que es bueno. Dios quiere que tú arropes lo mejor que Dios tiene para tu vida. Y es que hay muchas cosas buenas, hermano. Es bueno dormir. ¿A cuánto les encanta dormir? Amén. Y es bueno descansar. Pero yo quiero que sepas que es bueno, que es mejor cuando nos levantamos temprano en la mañana y tenemos nuestro tiempo devocional con el Señor. Eso es bueno, eso es mejor. Así que hay veces donde vas a tener que tal vez dejar de dormir un poco y decir, me tengo que levantar porque necesito conectar, porque si no se te va el día y no te da tiempo. Amén. Así que nunca te conformes, siempre busca lo mejor por encima de lo bueno. Claro que la comida es riquísima y nos encanta comer. ¿A cuántos no les encanta comer? Pero sabes que hay veces que ayunar es mucho mejor. En todo el sentido. Entonces no lo veas como una carga, velo como una herramienta que Dios te está dando y nos está dando para hacer las cosas a su manera.
Así que son disciplinas que aprendemos cuando entendemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y una vez lo apoderes en tu vida, créeme que no lo vas a querer soltar. Esas son las herramientas, algunas de las que usamos nosotros. Por eso es que no es sacando la espada contra espada, sino es sacando las herramientas que Dios nos ha dado. Y claro que es mejor. Las posesiones, claro que son buenas las posesiones, hermanos, pero tener posesiones para terminar endeudados hasta el cuello, que no podamos ni siquiera poder sustentar nuestro hogar, nuestra familia, pues eso no es mejor. Amén. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, yo decía, es mucho mejor, como dicen, más mejor, como dicen por ahí disparatadamente, más mejor, mucho mejor dar que recibir. Siempre Dios va a tener una forma de hacer las cosas mejor. No nos conformemos con lo simplemente bueno. Por eso es que yo les felicito a ustedes de estar aquí, porque dice la Biblia que es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ello. Y tendremos tiempo para hacer otras cosas, pero que usted haya decidido hoy buscar una palabra, yo quiero que usted sepa que usted escogió lo mejor. Y eso trae bendición. Es bueno vestirse bien y ir a un lugar presentable, a un lugar de trabajo, a una entrevista, a presentarte a tu fiancé, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es mejor que tengas puesto en tu espíritu el manto de justicia. Eso es mejor. Y el manto de justicia es que sepas que eres justificado, que estás bien parado frente a Jesús en este momento. Eso es mucho mejor. Isaías 61:3, no lo tengo aquí, hermano, pero quiero que lo busques ahí donde está. Mira qué hermosa esta palabra de Isaías. Isaías 61:3. Porque Dios obviamente tiene lo mejor. De ahí, Dios tiene lo mejor para mí. Dice la palabra, el Espíritu del Señor, voy a leer desde el primero, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los presos apertura de la cárcel, para pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los enlutados. Y mira cómo Dios cambia las cosas por lo mejor. Para poner en Sión a los enlutados, para darles diadema, o sea, cosas bellas en lugar de ceniza. Óleo de gozo te va a dar en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. ¿Cuál es el propósito de tú abrazar lo mejor? Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando mi esposa y yo nos casamos, que cogimos las clases prematrimoniales, una de las preguntas del quien nos estaba dando la clase nos decía, ¿y para qué ustedes se quieren casar? Y decía, a rayos. Es para hacer familia, tener hijos, poder, pues imagínate la sociedad, etcétera, todo eso que está muy bonito. Pero él dice, si ustedes no se casan para que su matrimonio glorifique al Señor, no se están casando por la razón correcta. Hermano, dígame si eso no fue la primera bofeta en la primera clase. Amén. Y tal vez lo sabíamos y lo teníamos, pero hermano, es que se nos tiene que hacer real. Porque un divorcio es bien fácil. Yo digo, bueno, pues, esto no funciona, cojo las cosas y me voy y se acabó. Entonces, uno no se casa para divorciarse. Yo quiero casarme para el resto de mi vida, para que hasta la muerte nos separe. Pero yo no quiero vivir casado, yo quiero vivir felizmente casado. Hay mucha gente casada, pero hay mucha gente que no es felizmente casada. Entonces, hay una forma como Dios puede hacer las cosas. Y si ya lo está y no eres felizmente casado, Dios tiene una forma para que lo puedas hacer. Amén. Solamente necesitamos tener un corazón transparente y genuino. Cuando alguien me llama, un amigo me llama, mira, no me va bien en mi matrimonio, tengo esta lucha, ¿sabes qué? Qué bueno que hablaste a tu corazón y hablaste a tiempo. Porque tal vez si lo haces a tu manera, hoy mismo le pongo los papeles y me divorcio. Pero cuando hables tu corazón y todavía hay tiempo de poder conciliar, hablar, ministrar y hacer algo más, esa es la manera de Dios.
Amén. Así que siempre hay una manera diferente. Pero es que hay veces nos callamos, no hablamos, que nadie se entere y hermano nos estamos consumiendo, se cayó todo. Y lo último que me enteré fue, mira, no se separaron. Y dije, pero ¿cómo va a ser? Si no agotaron. Una vez alguien me dijo, agoté todo lo que tenía. No, no agotaste, nunca me llamaste. Y es así, hermano, Dios tiene formas de hacer las cosas. Pero dice la Biblia que mientras callé, envejecieron mis huesos. Es que cuando callamos, hermano, hay veces que es mejor callar antes de hablar, hermano, pero hay veces que es mejor hablar y no callar. Porque no se trata de que es una cosa o la otra, es que todo tiene que ser en la dirección de Dios. Amén. Así que fíjate que el versículo 7 dice, en lugar de vuestra doble vergüenza, Isaías 61:7, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Así que Dios no solamente te bendice para algo bueno, no solamente mejor, sino doblemente mejor. Eso es como el Dios que yo le sirvo, hermano. Por eso Efesios 3:30 dice que Él te va a dar mucho más, o sea, o mucho mejor, más abundantemente de lo que pediste o tienes. O sea que Dios sobrepasa. A veces nos conformamos y Dios tiene algo mejor. Me acuerdo la historia de Marta y María, hermanos. María, lo traía la hermana, escogió lo mejor parte. Marta estaba haciéndolo bien, pero ¿quién escogió la mejor parte? María. Y es que hay veces donde la mejor parte es a los pies de Jesús. Hay días que nos toca limpiar, hay días que nos toca recoger y cocinar, pero hay días que tenemos que tener la conciencia que la mejor parte es dejarlo todo e ir a los pies de Jesús. Es poner en oración nuestra situación, nuestra angustia, y Dios va a venir con respuesta, porque es a su manera. Porque nuestras herramientas no son las mismas del mundo. Lo otro es la promesa por encima de lo imposible. Esto es la manera de Dios. Y ustedes conocen la historia de Abraham y Sara. Cuando Dios le prometió a Abraham que le daría prole y le daría un hijo, ellos decidieron, no, esto no está funcionando, vamos a hacerlo a mi forma. A mi forma es, pues, mira, yo tengo una sierva, ve con la sierva, ten el bebé y ya vamos a tener hijos. Cuando Dios promete algo, hermano, Él cumple. No es como nosotros, que a veces prometemos y no cumplimos, pero Dios cumple todas sus promesas. Y cuando Dios le dijo a Abraham que le daría hijo, Él le dijo, no te heredará que era su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero es que a veces vemos lo imposible. Sara tenía 90 años, no podía tener hijos, y entonces hacemos nuestros arreglos como lo tenemos que hacer. Y sabes que el resultado de eso, a lo mejor nace un niño bendecido, y los niños son siempre una bendición, pero no es a la forma de Dios. Dios quiere que hagamos las cosas a su manera, en su palabra. Por eso Abraham y Sara entendieron que la promesa debe ir siempre por encima de la ciencia, de lo imposible, de lo que es no. Cuando Dios promete, Él cumple. Y yo miraba ese cuadro que muchas veces tratamos de ayudar a Dios, pero Dios sabe que Él tiene todo en un orden perfecto. Él sabe cómo hacer las cosas y en qué tiempo nos los va a dar. Amén. Así que no ayudemos a Dios muchas veces en estas cosas. Permitamos que Él sea Dios en medio de esto. La desobediencia versus la obediencia. Apostemos siempre a la obediencia, hermano. El confiar en las promesas versus el actuar en nuestras propias fuerzas. Es que muchas veces dudamos que la oración es poderosa, o el ayunar, o a veces hasta el hablar en lenguas, el leer la palabra, son las herramientas que Dios nos está regalando. Usémosla a favor nuestro, hermano. David hizo las cosas a la manera del mundo por encima de la manera de Dios. Pero Dios lo restauró y finalmente llevó el arca del pacto, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades, y por eso es que estamos aquí, por su gracia. Por eso es que yo honro a Dios por su gracia. Sabes que hay hombres y mujeres que lo hicieron a la manera de Dios también. Y entre ellos recuerdo la vida de Joseph, que significa Dios añadirá. Tu nombre ha sido marcado con bendición. No le hagas el favor a Dios. Dios ya tiene un destino de bendición para tu vida.
Y José no se dejó tentar por Potifar, por la esposa de Potifar. En otras palabras, mi relación con Dios debe estar siempre por encima de las pasiones terrenales, del glamour y de las posesiones. Eso fue lo que decidió José. Yo no me voy a contaminar. Esta mujer me quiere engatusar, ¿sabes qué? Y se la vio difícil porque terminó en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Él dijo, no, mi relación con Dios y honrar a Potifar, que era el esposo de esa mujer, iba por encima de lo que tal vez en ese momento se le presentó. Eso es hacer las cosas a la manera de Dios. Noja, que significa descanso y consuelo. Él es la aceptación de Dios por encima de la aprobación de los demás. Y es que hay veces queremos esa aprobación de los demás. ¿Sabes qué? Mejor es la aprobación de Dios que la aprobación de los demás. Y Noa se la vio difícil cuando tenía todo el mundo en contra mientras construía un arca. Pero hermanos, cuando se cerró esa arca, ahí él entendió que es mejor, hermanos, tener la aceptación de Dios y la dirección de Dios que la aprobación de la gente. Y hoy en día hay mucha gente buscando la aprobación de la gente, hermano. Busque la aprobación de Dios. Olvídese de la aprobación de la gente. Esther decidió su familia por encima de los protocolos. Ella no se podía presentar al rey si no tenía el permiso del rey. Pero ella tenía un Dios poderoso y tenía otra cosa bien importante, que es lo que yo les recomiendo a todos que tengamos: mentores. Gente que esté a nuestro lado, que nos ayuden. Ella tenía a Mardoqueo. Y Mardoqueo, que era parte de su familia, su tío, la fue orientando. Cuando ella dudó, ella dijo: Esther, pero ¿qué tal si para esta hora es que Dios te tenía en el palacio? Y ella: ay, Dios mío, ¿verdad? Pues déjame ir donde el rey a decirle que quiere matar a los judíos. Y fue eso lo que trajo salvación. Pero ella decidió su familia por encima de los protocolos y aún por encima de su vida. Rahab, una mujer que era prostituta, ustedes saben la historia de ella y es parte de la genealogía de Jesús. En otras palabras, su pasado nunca, ella decidió que su pasado no iba a marcar su futuro. Y ella decidió su familia por encima de su pasado. Porque cuando vinieron estos espías, ella se dejó guiar por ellos porque eran hombres de Dios. Y no se aprovecharon de ella y ese fue el testimonio que ellos le dieron a ella. Pero ella decidió su familia por encima de su pasado. Tal vez llega un momento donde tú dices: no, pero es que mi pasado es tan difícil, Dios no me va a bendecir a mí, es que yo he cometido tantos errores, yo he fallado en tanto. ¿Sabes qué? No, Dios tiene lo mejor para ti, pero necesita que tu decisión sea de la misma manera, que tú digas: no, Señor, mi familia por encima de mi pasado. El apóstol Pablo, el Espíritu le dijo: va para este lugar. Él iba para un lugar y el Espíritu Santo le dijo: por ahí no vas a ir. ¿Y qué hizo? Pataleteó, dijo: no, yo voy a ir. No, él se dejó llevar por la dirección del Espíritu Santo. Discernimiento es el consejo sabio que necesitamos. Pablo, el nombre del apóstol Pablo en griego, ¿verdad?, significa pequeño, humilde. Y es que necesitamos tener corazones humildes para decir: ¿sabes qué? Me equivoqué y tengo que mejorar, tengo que trabajar esto en mi vida. Señor, me equivoqué, quiero hacerlo a la manera tuya. Hermano, y el mejor de todo, que dijo las siguientes palabras: Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad es la mejor, pues entonces yo voy. Y ese es nuestro maestro, el Señor Jesucristo, hermano. Él decidió no hacer lo bueno, sino hacer lo mejor. Y lo hizo por usted y por mí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él decidió hacer la voluntad de su Padre. Primera de Corintios 10:4 nos habla de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, hermano, nuestra mente, que es la que nos engaña muchas veces, es la que nos pone el pensamiento: vas mal, no sirve, ya metiste la pata, lo hiciste mal, ya no tienes perdón, ya nadie te va a restaurar. No, usted lleve cautivo todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo y Dios lo va a honrar.
Usted tiene que decir, no, yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y repítalo, no, yo fui justificado por Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Él decidió algo mejor para que hoy yo tuviera doble porción, mejor todavía, hermano. Efesios 6:10 habla, hermano, de la armadura que Dios nos da espiritualmente. Ahorita yo no les había mencionado, pero se acuerdan que cuando David finalmente, Dios ayudó a David, dice que hicieron sacrificios de 7 bueyes. El número 7 es número de perfección. Dios nunca se va a quedar con 6. 6 es número de hombre. 7 es número perfecto. Y cuando yo leo Efesios 6:10, están 6 herramientas que Dios nos da para que demos nuestra batalla, no con espada, sino con las que Él nos ha dado. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su us, no en nuestra usa. Nuestra usa nos mete problemas. El us es la fuerza de Dios, es a la manera de Él. Vestíos de toda armadura de Dios. Tienes que ponértela todas las mañanas, hermano, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero no es la armadura del vecino. David, hablaba a la pastora que le quisieron poner la armadura de Saúl y dijo, no, esto no me encaja a mí, tienen que quitarme esto. Es la que te cae a ti. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es a la manera de Dios. Pero es que a veces nos cuesta. Efesios 6:11-14, mira lo que dice. Estad pues firmes, número 1, ceñidos nuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. 1, vestidos con la coraza de justicia. Por eso es que tú dices que yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Son las vestimentas de justicia. Así que no te condenes más, como hablábamos, ni te estés culpando. Dios ya te puso vestiduras nuevas en tu espíritu. Tú dices, Dios tiene algo mejor. 2, 3, el calzado de los pies con el apresto del evangelio ¿de qué? De la paz, shalom. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo, los pensamientos, las dudas que vienen. 4, 5, tomad el ¿qué? El yelmo de tu salvación. Es que te acuerdes que Dios te salvó y eso no te lo va a quitar nadie. Él te salvó, Él te separó. Tienes que caminar como un hijo salvo en Cristo. 6, la espada del Espíritu, que es la palabra. En griego es remá de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios, que es lo que Dios te ha dado. Así que ¿cuántas tenemos? 6. Pero 6 es número ¿de qué? De hombre, y Dios no se termina con eso. Él nos va a dar una séptima y es la que hoy les quiero compartir. Cuando leemos esta palabra en griego, es el único lugar donde no se tradujo bien, pero cuando tú tienes esas 6 herramientas que Dios te está dando, dice que la forma de usarla en el original es dia, es a través. Así que cuando lo leemos debemos de leer y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿a través de qué vamos a lograr eso? Orando en todo tiempo. Y cuando digo tiempo es kairos, es en el momento favorable. No es el tiempo de nosotros, la hora no es. El momento favorable es en todo tiempo, con toda oración y súplica ¿en qué? Así que está la séptima herramienta, que es hablar orando ¿en qué? En el Espíritu, hermano. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La séptima herramienta que Dios nos da es hablar en el Espíritu. ¿Y qué es hablar en el Espíritu, hermano? Romanos 8:26 dice, porque en lenguas y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hablar en el Espíritu, hermano, lo interpreta la misma palabra, es hablar en lenguas. Y usted sabrá que en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, dice que hablaban en otras lenguas, ¿verdad? Que ellos no se entendían, eran otras lenguas, hermano. En el Antiguo Testamento, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios venía y se iba.
Y vino Dios donde Samuel y le reveló y se fue. Y vino Dios donde David y se fue. Pero cuando vino el día del Pentecostés, Dios nos dio una herramienta que fue su Espíritu Santo para que pudiéramos hablar con Él y comunicar con Él, pero para que se quedara con nosotros. Por eso el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y hablar en el Espíritu, hermanos, en la Biblia en Isaías 28:11, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Porque es que eso de hablar en lengua, eso como que da miedo, esos ruidos, esas cosas, hermano. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado y que debemos anhelar. Dice la Biblia, usted anhele los dones, pero el hablar en lenguas, hermano, debe ser algo que usted quiera hacer y practicar, porque es una herramienta que Dios nos está dando. ¿Sabes qué? Ese es el verdadero spa, porque ese es el que verdaderamente te va a dar ¿qué? Reposo. No sabes qué decir. ¿Cuántas veces estás orando y no sabes ni qué pedir? ¿Sabes qué? Hoy vamos a orar para que Dios te ayude y te dé el don de hablar en lenguas. Y que tú puedas hablar en lenguas cuando no tengas palabras. Hablar en lenguas es hablar por debajo de tu respiración. Nadie lo va a entender. Pero tú, calladito, hermano, en tu día, en tu momento, donde quiera que tú vayas. Tú no sabes orar, tú oras en lengua. Sabes que el Espíritu sabe. Y el Espíritu se conecta con el Padre, intercede, aun cuando no sepas lo que tú estás pidiendo. Pero esa es la comunicación entre ellos, hermano. Y es una herramienta poderosa que necesitamos tener en nuestra vida. Judas 1:20, mira lo que dice, hasta Judas, hermano, el libro de Judas. Pero vosotros, amados, edificaos, en griego es oikodomeo, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oikodomeo significa reconstruir de adentro hacia afuera. Hace unos domingos predicamos, ¿verdad? ¿Cómo queremos ser sanos de adentro hacia afuera? Necesitamos, hermanos, anhelar el hablar en lenguas en nuestra vida como parte de nuestra herramienta. ¿Sabe qué? Que se hizo un estudio en la Universidad de Oral Roberts? Y este estudio fue tan y tan poderoso que la Universidad de Pensilvania lo incorporó dentro de sus artículos de estudio, donde pudieron entender que el hablar en lenguas era algo que estaba fuera del control del cerebro humano. ¿Qué significa eso, hermano? Que es que no somos nosotros. Es que nuestro espíritu está dentro de nosotros. El Espíritu Santo gime él mismo, hermano. Así que está fuera de nuestro control. Y es algo que Dios nos dio como una herramienta para poder vencer las cosas. Cuando de momento no le ves salida, hermano, comienza a hablar en lengua. Dios te va a dar lenguas nuevas, hermano. Y Dios te va a dar una habilidad de poder hasta interpretarlas. Quiero darte varios consejos sabios y con esto termino para orar. Busca su presencia cada día. Si tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios, busca su presencia cada día. Número 2, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesitamos mentores. Necesitamos gente que nos diga, no, mira, por aquí, tal vez esto no lo hiciste correcto. Pero necesitamos ser transparentes. La Biblia lo dice así mismo, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Evalúa si te roba la paz. ¿Usted sabe algo? Nuestro estado de default debe de ser siempre paz. Usted siempre debe de vivir con luz verde, caminando con luz verde, porque ese es el verdadero reposo. Ahora, cuando se le pare una roja, ¿qué usted tiene que hacer? Parar, no se la coma. Porque ahí entonces es a la manera suya y no a la manera de Dios. Hay gente que dice, no, eso me robó, no tengo paz. No. Se supone que tú siempre tengas paz. Si algo te está robando la paz, entonces es algo que no es de Dios. Y esa es tu alerta, donde tú dices, aquí tengo que parar para evaluar qué es lo que está pasando en mi vida. Porque Dios te dio las sandalias de ¿qué? Del apresto del evangelio de ¿qué? De paz, de shalom. Mírenlo ahí, qué bello en hebreo. Así que evalúa si te roba la paz. Y si te está robando la paz, entonces hay algo que no está cuadrando. Número 4, honran a Dios mis acciones. Y eso es lo otro que te tienes que preguntar. ¿Estoy honrando a Dios con lo que estoy haciendo? Y número 5, ¿me acercan más a Dios o me distancian de su presencia? Yo creo que esos 5 consejos básicos, hermano, con las herramientas que le he dado,
de lo que Dios quiere hoy inculcar en nuestro corazón son suficientes para comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando no sepas qué orar, hermano, cierre sus ojos y diga, aunque usted no se entienda, hermano, abra su boca. El Espíritu va a poner las palabras en su boca. Entonces es que yo nunca he hecho eso, nunca me ha salido, hermano, pídalo y Dios se lo va a entregar. Los otros días vi una paciente que me dije, quisiera poder hablar en lenguas, no he podido, nunca he tenido. Dice que voy a orar para que Dios te las dé. Pídeselas porque Dios te las va a entregar. Es una herramienta poderosa que va junto con la armadura de Dios en nuestra vida, hermano. Y créame que no es control suyo, es puro control del Espíritu Santo. Es en comunicación con nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie ahí donde estamos?